Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la invitación. Quiero iniciar este espacio contando una pequeña historia. En 1905 nació un hombre que tenía cerca ya de 9 años cuando su mejor amigo se suicidó. Y este niño dijo, yo voy a dedicar mi vida a la salud mental. Y se volvió médico, se volvió psiquiatra y empezó a trabajar el tema de suicidio. Lo que no sabía este niño es que al ser judío, iba a tener que pasar por los campos de concentración nazi durante 4 años. Allí perdió a su esposa en embarazo de su primer hijo. Perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a casi todos sus amigos. Todas las mañanas el capo de la SS se levantaba, miraba a las personas y hacía 2 filas. Una ingresaba a las cámaras de gas y todos morían. La otra ingresaba a las duchas. Y entonces Víctor dijo, ¿cómo puedo yo mantenerme vivo en estas circunstancias? Y dijo, el sentido de mi vida aquí va a ser ayudarle a los otros a preservar el sentido de la suya. Sin embargo, en 1945, cuando llegan los aliados y se produce la liberación, pasa algo muy extraño. Los índices de suicidio se dispararon en los que estaban fuera de los campos de concentración. Y Víctor empezó a preguntarse por qué. ¿Por qué no se mataron dentro? ¿Por qué se mataron fuera? Pues resulta que lo que los mantuvo vivos en condiciones tan adversas y tan complejas es que ahí tenían la esperanza de alguien que los esperaba, de una empresa que los añoraba, de un sueño por cumplir, de una tarea por desarrollar. Cuando muchos de ellos salieron de los campos y se encontraron que ya no había ni familia, ni empresa, ni sueño por desarrollar, ahí se mataron. Por eso bien decía Viktor Frankl, tomando a Nietzsche de la mano, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero más allá de la reflexión filosófica, desde 1964, cuando se publicó el primer artículo sobre sentido de vida, después de 60 años de investigación, sabemos que la gente que vive con propósito soporta mejor los eventos traumáticos, es más resiliente, vive más años después de diagnósticos de enfermedad terminal, se deprime menos, tiene menos problemas asociados a trastornos de la personalidad, es mucho más feliz. Y esta evidencia empírica hace que nos preguntemos, ok, pero si eso es así, ¿qué es vivir con propósito? ¿De qué se trata? Para hacer una historia que es bastante larga, corta y sistemática, vamos a pensar en lo siguiente. Vivir con propósito es una mesita de 3 paticas. Conexión, dirección y acción. ¿Qué significa conexión? Significa que emocionalmente y racionalmente yo estoy conectado a algo valioso. Algo que me genera una experiencia interna de lo valioso. Es decir, lo que es valioso nunca nos es indiferente. Nos mueve internamente, nos genera resonancia afectiva. De tal suerte que a veces las emociones, más allá del tema de supervivencia, se convierten en el polo subjetivo de lo valioso. Experimentamos rabia cuando nos pisotean lo que es importante para nosotros. Sentimos tristeza cuando aquello que es valioso para nosotros está dejando de ser de forma natural por el curso de la vida. Sentimos miedo cuando anticipamos que algo que es importante para uno corre peligro. Y experimentamos alegría cuando lo valioso está presente, desplegado. Lo que quiere decir que hay una conexión emocional, hay un a priori de los valores, hay un a priori de lo valioso, que después reconfirma racionalmente y dices, sí, eso es importante. Porque la emoción por sí sola, pues genera a veces paraísos mágicos que pueden ser ciertamente meras confusiones hormonales. Tenemos una emocionalidad que se despierta en presencia de lo valioso y nuestra razón dice, sí, eso es importante. Ahora, cuando decimos que nos conectamos a lo valioso, surge la pregunta, ¿y dónde está lo valioso? Pues miren, para ver lo valioso necesitamos asumir esto como los colores. Si yo quiero ver el verde, lo tengo que ver puesto en un bien verde. Una persona que se está tornando verde, una acción ecológica que es de tipo verde, lo tenemos que ver puesto en algo. Un auto que es de color verde, un objeto valioso. Si no está puesto en algo es muy difícil captarlo, pues nos conectamos de corazón y de cabeza a personas, a acciones,
a circunstancias, a objetos. Y en esa conexión se produce una resonancia afectiva y una orientación. Ahora bien, diversificando lo valioso, por supuesto, porque si solamente estás conectado a una persona valiosa en la vida, pues te haces muy vulnerable. Si solamente lo único que te conecta en la vida es una acción valiosa, como jugar fútbol, y tienes rotura de meniscos y no puedes volver a jugar, pues se te acaba la vida. Pero si tienes múltiples conexiones de valor a personas, a acciones, a circunstancias y a objetos, podrán venir vendavales, fuertes tormentas, podrá caerse un vínculo valioso, podrá caerse una acción valiosa, pero estás sostenido. Este es nuestro primer elemento, la conexión. Segundo elemento, la dirección. Lo que es valioso atrae. Tal vez los problemas psicológicos a veces empujan, pero lo valioso atrae. ¿Qué quiero decir con ello? Tú ves a alguien corriendo y tú dices, esa persona va persiguiendo lo valioso en la vida. Y el de al lado dice, no señor, esa persona va huyendo del miedo y del malestar. La conducta objetiva observable es la misma, va corriendo. ¿Pero qué es qué? Es decir, tienes tu ropa por colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda, porque tienes un trastorno obsesivo compulsivo asociado al orden, o porque lo estético, el orden, la armonía y la belleza te atraen. Se ve igual desde afuera, pero no es igual. ¿Será realmente que ves tantas cosas valiosas en tu pareja que te sientes conectado y estás con ella? ¿O te empuja tu dependencia afectiva? Porque desde afuera se ve igual, pero no es igual. ¿Será que trabajas 12 horas porque tiene un propósito noble lo que tú haces? ¿O porque tienes mucho miedo a equivocarte, fracasar y errar y estás haciendo esto para buscar alivio? Desde afuera se ve igual, pero no es igual. Por eso, un propósito brinda dirección, porque lo valioso está allá, o allá, o allá, y te atrae. Cuando algo te empuja, no sabes dónde caes, no eliges a dónde dirigirte. Así es que nuestro segundo componente se llama dirección. Lo sepamos o no, solemos tomar decisiones por lo que es valioso en nuestra vida. Y cuando actuamos en contra de lo que es valioso en nuestra vida, decimos, no me hallo, no me encuentro, me desconozco. Si lo más valioso para ti es lo intelectual y estás en un centro comercial, sentirás un llamado a la librería. Si la persona con la que estás no te deja entrar y tienes que irte de ahí, te vas descorazonado porque tu corazón se queda al lado de lo valioso. A menos que puedas darle la vuelta y encontrar que allí también hay algo valioso. Primero, conectamos el corazón y la cabeza a personas, acciones, circunstancias, objetos valiosos. Segundo, dicha conexión te brinda dirección. Tercer elemento, la acción comprometida. Si te conecta la bicicleta, si la bicicleta está allá, pero no te levantas y la montas, no pasa nada. No pasa nada. Puedes tener 17 macroproyectos de emprendimiento cada domingo. Si no ejecutas nada el lunes, no pasa absolutamente nada. Si lo que te conecta es esa persona y esa persona está allá, pues tienes que levantarte e ir. Porque si no vas, no pasa nada. Acciones aterrizadas y concretas. El sentido, más que una linda declamación, es una acción. En últimas, uno se va convirtiendo más en lo que hace que en lo que piensa. Uno puede pensar un montón de cosas, pero vamos gestando parte de la identidad a partir de las acciones que hacemos. Si ejecutamos acciones con propósito, que tienen una dirección, y nos comprometemos con eso, que conecta nuestro corazón y nuestra razón, tenemos una experiencia que hace que digamos que esta vida lo vale todo. Ahora, el asunto es que la tercera parte de la vida estamos durmiendo. La otra tercera parte estamos en oficios varios. Y la otra tercera parte estamos trabajando. Lo que quiere decir que si hay un área de la vida absolutamente poderosa para vivir con propósito, es el trabajo. El trabajo va a dignificar todo lo que tenemos. Es el camino privilegiado. No quiere decir que sea el único camino, pero sí es un camino muy poderoso.
Ustedes imaginan estar uno esperando a que sean las 6 de la tarde para poder irse del trabajo a hacer lo que a uno le gusta. Eso hace la vida una desgracia. O querer ver cuándo logro jubilarme para dedicarme a algo que sí me importa. Eso hace de la vida una desgracia absoluta. El trabajo es el terreno privilegiado. Ahí podemos conectarnos, tener dirección, generar acciones comprometidas. Sin embargo, para que eso sea más contundente, hay que resolver 3 preguntas fundamentales para un trabajo con propósito. La primera pregunta: ¿qué significa el trabajo? El trabajo en general, el trabajo humano. Y ese significado tiene que ver con las creencias que hemos construido acerca del mismo. Por nuestra familia, por el primer jefe, por lo que nos inventamos, por lo que sea. Si yo creo, por ejemplo, que el trabajo es un castigo de Dios, trabajo como un castigado. Y mis compañeros de trabajo son los compañeros de celda. Y mi jefe es el castigador mayor. Si yo creo que el trabajo es una oportunidad para dar lo mejor que tengo, trabajo como alguien que cree que el trabajo es lo mejor para dar en términos de oportunidad. Así es que pasa por qué creencias tengo acerca de qué significa trabajar para mí. Y si una creencia no me funciona, pues la cambio. Y si me funciona, pues seguramente se va a ir manteniendo en el tiempo. Porque el trabajo en sí, como le pregunté un día a uno de los grandes empresarios colombianos, le dije: hombre, ¿qué es lo más importante de trabajar? ¿Qué es lo más importante del trabajo? El tipo me miró y me dijo: tener uno. Y yo le dije: ¿cómo así que tener uno? Porque yo esperaba una reflexión filosófica profunda. Me dijo: sí, tener trabajo es de lo más importante que hay. Porque cuando usted no tiene trabajo, cuando usted no se siente útil, cuando no siente que suma, cuando no siente que aporta, cuando ve el progreso de otras personas, cuando reparte 300 currículums y ni lo llaman, o va a 25 entrevistas y no hay una segunda llamada, y empieza a dudar de sus capacidades y de sus recursos, su salud mental se va para el piso. Así es que trabajar en general es muy valioso. Pero es tan solo una pregunta a resolver. ¿Tengo una creencia que me ayude a trabajar con propósito o debo empezar a reestructurar las que tengo? Segundo, mi trabajo concreto, mi trabajo como psicólogo, mi trabajo en la vida, ¿tiene sentido? Y esta pregunta tiene que ver con la manera como yo me defino a mí mismo en mi trabajo. Porque la función la cumple cualquiera. Los procesos y los procedimientos descritos los puede cumplir cualquiera. Pero ¿cuál es mi unicidad? ¿Cuál es mi sello o mi marca personal concreta que hace que sea distinto? ¿Cuál es mi diferencia que importa? Yo puedo ser perfectamente un cajero de banco, pero también puedo ser un guardián de los esfuerzos económicos y los sueños de las personas. Yo puedo ser perfectamente alguien que se dedica todo el día a pegar suelas en una máquina, en una empresa de zapatos. O puedo ser un hacedor de estructuras saludables para niños. Yo puedo ser un gerente, pero también puedo ser el director de orquesta que hace que la magia suceda. Pero para que yo pueda definirme de esa manera, necesito romper la vergüenza inspiracional que nos habita. Porque a muchos les da vergüenza vivir de forma inspiracional. Les parece ridículo este tipo de definiciones y prefieren los lugares comunes. ¿Y tú en qué andas? No, pues yo litigando millones, caballero, millones. ¿Y tú a qué te dedicas? No, yo estoy en el marketing, soy marquetero, marqueteros millones, millones. Pero ¿qué es su sello personal? ¿Qué es realmente lo que marca una diferencia que puede importar en el mundo? Sin vergüenza alguna, porque además el propósito se contagia con la velocidad del sin propósito. El sentido se contagia con la velocidad del sinsentido. Seguramente ustedes han tenido algún amigo de esos destruye teorías, y usted le dice: hombre, mira este atardecer. El tipo te mira y te dice: ¿cuál atardecer? Si con el cambio climático nos vamos a morir todos. No, pero mire los pajaritos, no, el deshielo de los polos, los pajaritos también se van a morir. Somos un mero accidente en esta nave llamada Tierra. Yo soy nihilista, nadaísta. Y entonces uno termina y lo mira y le dice: bueno, pues voy por un poco de cianuro y le caigo en 2 horas. Porque ¿qué más? ¿No? Pero también quizás ustedes conozcan personas que tan solo con 10 minutos de conversación
quieres emprender, quieres innovar, quieres sumarle al mundo, quieres hacer algunas cosas diferentes, quieres apostarle a cosas. El sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Hay gente que vive absolutamente conectada. Es más, ni siquiera se pregunta si la vida tiene sentido o no. Yo tuve una experiencia así con alguien muy cercano, un hombre que no sabe leer ni escribir y trabaja para nosotros. Y le dije yo un día: José, ¿cuál es el sentido de su vida? Y el tipo me miró como si yo le hablara en japonés y me dijo: yo no pienso esas bobadas, don Efrén. Yo le dije: pero ¿cómo así? ¿Que usted no piensa? ¿Cómo así? Y me dice: sí, mire, ame su trabajo, ame a los suyos y no se las dé de tan inteligente. Y ya. Y yo estaba terminando mi doctorado en un tema de propósito. Yo dije: no puede ser que yo lleve 4 años enloqueciéndome y este hombre lo tenga así de sencillo y así de claro en últimas. Pues esta segunda pregunta tiene que ver con cómo me defino yo rompiendo la vergüenza inspiracional, de tal suerte que pueda contagiar a los otros y que no haga parte del rincón de la queja que existe en cualquier empresa. La tercera pregunta es: ¿y cuál es mi intención noble? ¿O cuál es mi propósito? Porque el propósito es algo que ennoblece la vida. No es cualquier propósito, no es cualquier intención. Es algo que deja al mundo como un mejor lugar. El propósito es una forma de decir: yo hago X, pero no hago Y. Porque yo hago es esto, que es lo que me conecta. No hago todo lo demás. Porque el propósito es una garantía, es una promesa de marca, en donde yo le digo: sabes, de mí puedes esperar esto, pero no puedes esperar aquello, porque yo voy es por esta ruta. Trabajar con propósito genera una experiencia wow en las demás personas, que hacen que uno diga: yo quisiera a alguien así en mi equipo, yo quisiera trabajar con alguien así, yo quisiera adoptarlo y llevármelo para la casa, porque te genera conexión. Un trabajo con propósito es una manera de transformar a veces los propios dolores de tu vida en maneras de decir: yo no quiero que nadie pase por eso. O es una forma de decir: estos privilegios y estas alegrías que la vida me ha dado, yo quiero democratizarlas y compartirlas con otros. Incluso generar encajes poderosos entre los dolores y las alegrías para generar efectos contundentes e importantes en el mundo. De ahí que me gusta llamar al propósito más bien una intención noble. Algo que hace realmente que el mundo pueda ser un mejor lugar. Hace unos años, haciendo una investigación con estudiantes de las diferentes carreras en Colombia, encontrábamos que los estudiantes a punto de graduarse que menos sentido tenían eran los médicos y los psicólogos. Y los que más sentido tenían, los enfermeros. Muy interesante preguntarnos cosas al respecto. ¿Por qué la profesión médica es una de las áreas en donde más suicidios tenemos? ¿Por qué se duplica el riesgo? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en nosotros, los que se supone que cuidamos la salud de los demás? A veces vivimos atrapados en nuestra mente, puestos arriba, llenos de narcisismo porque conocemos la conducta de los otros, o eso creemos, o porque somos académicos, o porque nos interesan ciertas cosas, cuando el mundo está más afuera que adentro. Está ahí, en la calle. Y en la calle es donde nos podemos enamorar de problemas. Y si usted se enamora de un problema, le da y le da y le da, conectado a ello hasta que encuentra soluciones. Y ahí hay una probabilidad de propósito altísima. Colombia es un campo maravilloso, maravilloso para nosotros. A veces escucho cuando la gente dice, a veces en páginas de grupos de psicólogos, que dicen: no puede ser, hay 120,000 egresados de psicología en este país, por eso es que no tenemos trabajo. Miren, mientras estamos escuchando esto, el 5,8% de la población colombiana tiene un trastorno de ansiedad. Es el 3,6% en el mundo.
acá es el 5,8. Estamos hablando de 2.700.000 colombianos, 2.700.000 colombianos con un problema de ansiedad. Es el 4,4% de personas que en el mundo están deprimidas. Aquí es el 4,7%. Estamos hablando de 2.200.000 colombianos que están deprimidos. 2.600.000 que están alcoholizados. En los países de ingresos bajos y de ingresos medios, entre el 76% y el 85% con trastornos psicológicos severos no tiene acceso a la salud mental. En Colombia estamos cerca del 90% sin acceso. Estamos en un país en donde el 12% de los niños ha sido expuesto a un evento traumático, el 29,1% de los adolescentes, el 41% de los adultos. Ese es el lugar en donde estamos. 120.000 psicólogos. ¿Saben cuántos tienen entrenamiento para temas clínicos? Es un grupo reducido, un grupo reducido. En los países ricos hay 40 veces, no el doble, 40 veces más profesionales de salud mental que en un país como Colombia. En Colombia se necesitan 20 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Hay 1,2. Difícilmente pasamos de 5 psicólogos. Difícilmente. Luego, cuando decimos es que hay 120.000 egresados de psicología y no hay trabajo, quizás lo que estamos diciendo es me falta emprender, me falta mirar caminos creativos. Me falta soñar con democratizar la salud mental, democratizar la salud en general, apostarle a los lugares en donde debo apostarle y convertir la intención noble en acciones concretas. Gastamos más tiempo criticando a los que tienen cierto éxito, gastamos más tiempo criticando a los que están haciendo cosas dentro del gremio que haciendo cosas útiles para la sociedad. La queja es igual de contagiosa, porque el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Así es que vivir con propósito implica tener un propósito noble. Y para tener un propósito noble, quizás vale la pena que nos preguntemos 3 cosas. Número 1, ¿yo a quién quiero servirle en la vida? ¿A quién quiero servirle? Si usted dice, no, pues a mí mismo, porque eso a veces dice la gente, dice, bueno, ¿usted quiere estar al servicio de quién? No, pues a mí mismo. Miren, después de esta pandemia tan brava, que aún no termina, después de todo lo que ha pasado en el mundo, y usted de verdad quiere pensar solo en usted, ya no estamos para esas. Ya no estamos para decir que solo estamos al servicio de nosotros. Asumimos de entrada que además de estar al servicio suyo, está al servicio de otros. ¿A quién quiere usted importarle? Es parte de esta primera pregunta. ¿A quién quiere usted importarle en la vida? A veces para responderla, tiene uno que mirar la propia historia y decir, yo quiero importarle a estos, yo quiero importarle a aquellos. Yo quiero transformar esto que yo viví en cosas para que otros no las vivan. A veces revisar las propias emociones que uno ha tenido, las propias rabias, y uno decir, no puede ser que esto pase, me indigna, y yo me enamoro de ese problema y lo voy a solucionar. Las propias tristezas, no puede ser que esto se agote o que esto no pueda continuar, y yo voy a hacer algo al respecto. Los propios miedos, no puede ser que yo viva asustado con tantas cosas. Quizás debo hacer algo al respecto para que otros no vivan asustados. Y ahí encontrar la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién quiero yo importarle? La segunda pregunta de un propósito, de una intención noble a nivel laboral. ¿Con qué diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Que si yo dejara de estar, sería extrañado en el mundo en el que habito, donde no pudiese yo ser tan fácilmente reemplazado. ¿Qué es eso distinto que quiero hacer? ¿Me meto por ciberpsicología? ¿Me meto por nuevos campos de desarrollo? ¿Me meto por adaptaciones que no existen en el país y que están siendo exitosas en otro lado? Pero ¿cuál es mi diferencia? ¿Una tecnología superior? ¿Una manera única de hacer las cosas? ¿Un servicio excepcional? ¿Algo distinto? Tercero,
¿A través de qué acciones concretas puedo llevar yo esta diferencia que he asumido a aquellas personas a quienes quiero importarle? Es una cadena de atrás hacia adelante. ¿Qué acciones concretas, qué programas concretos, qué desarrollos, qué apps, qué software, qué modelos de atención, qué estructuras, qué organizaciones me permiten a mí llevar esta diferencia que he hallado como mutuo propio a aquellas personas a quienes quiero importarle? Y ahí yo defino un propósito, una intención noble. Y esa intención noble va a ser muy potente y muy poderosa si usted le apuesta a algo que me gusta llamar el bien colateral. Todo el tiempo nos hablan de cuídese del daño colateral. Y está muy bien, hay que cuidarse del daño colateral. Pero no podemos vivir tan asustados. Cuidado con el daño colateral. Claro, sea prudente, por supuesto. Pero ¿qué tal el bien colateral? El bien colateral, ¿saben qué significa? Significa que cuando usted ayuda a una madre cabeza de familia, no la está ayudando a ella simplemente, está ayudando a los hijos de esa madre cabeza de familia. Y esos hijos van a la escuela, impactados por esa intención noble suya a través de esa mamá. Y esos niños felices o con experiencia de valor tienen unos compañeritos y los van a tratar de esa manera. Y tienen unos profesores y los van a tratar de esa manera. Y esos profesores que ven alumnos comprometidos, que han vivido esta intención noble suya a través de esa mamá, de esos hijos, le encuentran más sentido a su trabajo. Y esos profesores tienen otros alumnos y tienen sus propios hijos. Y esos hijos de ese profesor también van a la tienda en la esquina del barrio donde hay un tendero y lo saludan y lo hacen sentir parte de la comunidad. Eso es bien colateral. Es una piedra que tú lanzas en un lago y arma una onda y después otra onda expansiva y después otra onda expansiva. Por eso, como dice el Talmud, cuando tú salvas un alma, salvas al universo entero. Tenemos una profesión noble por naturaleza. Todas las profesiones pueden tener una intención noble, pero tenemos realmente un privilegio poderoso y gigante, y es que le podemos aportar a todas las disciplinas que existen, desde el conocimiento psicológico. Y quizás sea el momento de empezar a pensar un poco más allá, fuera de la caja, de empezar a preguntarnos cómo hacemos para masificar temas, cómo hacemos para llegar a aquellos lugares en donde no podemos llegar, cómo hacemos para que la concentración de profesionales de salud mental no esté en Bogotá y en un par de ciudades más, cómo hacemos con la gente que no tiene acceso. Uno puede de verdad dedicarse a quejarse y decir, es que acá la inversión no se da. Pero miren, mientras uno se queda quejándose, sigue pasando lo de la señora, abrazado de su hijo, tirándose de un puente, aunque su hijo le suplicaba que no y todos los medios la estaban filmando. Seguramente se acuerdan de eso. A veces porque las heridas mentales, por llamarlo de alguna forma, no son visibles como protuberancias o como sangre encima de la piel. Creemos que es de segunda categoría. Y cuando uno piensa que la salud mental no tiene un tema prioritario, no tiene un tema urgente, pues uno termina siendo parte del problema. También podemos decir que en un país en donde la gente muere más de diarrea, pues es difícil invertir en salud mental. Pero existe la empresa privada. Existimos nosotros con nuestros emprendimientos. Y cuando uno tiene un propósito, se dedica a resolver ese tipo de cosas. Así es que, bueno, para mí es un honor de verdad estar nuevamente en este escenario y hacerles la propuesta de pensemos fuera de la caja, trabajemos en los sitios donde hay que trabajar, innovemos, atrevámonos y pongámonos en el lugar en el que debemos estar. Muchísimas gracias.